Y el tema de salud es un tema bastante complejo, ya en la misma sociedad no indígena, pero en la sociedad indígena también, bueno, también es complejo. Eh, ¿Cómo se maneja esto en las comunidades o desde la visión indígena? Nosotros como no indígenas, tanto o cuánto comprendemos lo que es salud o medicina para los indígenas. Ese es un problema importante, un problema conceptual todo eso, o político, pero bueno. ¿Qué dicen los representantes indígenas que están aquí con nosotros? Jacinto, en tu país tema, oye, la visión, los objetivos, los ejes estratégicos de la política nacional de salud. Va a comentario de Ari. Se la recuerda a siempre incumplimiento de parte de la institución del Estado de hospital regional. A veces que departamento, Concepción o Villa Valle, diferentes departamentos, a veces no respetan la indígena. Pero recopete ley 904, artículo 66 y 67 para los indígenas exoneraciones. A pedaza y oleros ya. Siempre lo respeté la doctor, a veces ocurre allí la indígena, a veces ocurre tupao, mi hija, el petit grave la, o le hace como organización, ahí me coordinadora la indígena bajo Chaco, a petit problemas siempre en los países. Pero la ya colero ya a nivel como organización, a tu doctor Pablo Balmaceda, todo y a veces concesión, pero el problema, olero que no hizo escuela, Ángela mía, por ejemplo, la doña PT, directora del departamento indígena. Esa paña solucionada ya a veces no entiende si la hospital sabe. O sea, servicio hospital de mismo en hospital peja UPP no entiende si diferentes departamentos, bueno, hay la petit departamento, bueno. Concepción, por ejemplo, pechante ahí. A veces dejo de pacientes de familia así dejo presidente allí, me dejo a Villa Valle, a mí también mis abejas la salud donde elegí ni en cualquier parte ni entendía nada de parte de salud. Claro, sí. Claro, tiene que ser igual para todos y todas. Sí. Cesarín. La misma cosa, ¿cierto? Como líder entre representantes de una organización indígena, la misma cosa, en teoría, hoy por ver las cosas, pero en práctica, o sea, la falta de voluntad a las autoridades de salud. O sea, por ejemplo, en parte regional. O sea, en la parte de servicio, y Jacinto, servicio, pero hoy tiene problemas. De ahí mismo en el hospital, pero Pepe no tiene por ahí. Otra cosa, y que toda la ñamasa en Yajao, va el punto para la PEP, ñandubeba, Hasubeba, ya eso, en el tema de salud. Por la Hasubeba es caso, muchas veces hoy, urgente allá, Hasuete, alguna gente allá, la de comunidad, muchas veces los socorres agua, etaroico. Muchas veces no lo conseguí, por ejemplo, parte medio, por ejemplo, ambulancia, por ejemplo, muchas veces YouTube le conseguí, pero por el caso de zona que zona Río Verde, muchas veces hay comisario, o sea, llevarle policía ahí, muchas veces, pero lo llevarles ese cuera, pero trasladas a un hospital más cercano. Pero el comisario me llevé muchas veces combustible. Orero paga llevo mi combustible. Problemas para llegar a los casos urgentes, tanto de parto, tanto enfermedades graves. Es complicado entonces. A pesar de las aprendizajes, doctor, hay posibilidad de ponerla de parte, como el doctor, como el departamento indígena, porque apenas tema indígena, salud indígena, la presupuesto de los problemas indígenas. Apenas el estado donde iba nunca bueno para salud indígena, pero tantos millones de hoitas. Apenas para el problema, el fracaso. Por ejemplo, ya tenemos que estar de salud, hay que también la ambulancia ahí, hay que también la combustible ahí. Por ejemplo, para la zona del Chaco, por ejemplo, la fracaso, y allá el compañero Cesarino, a veces oye puro, oye policía, pues bueno, va a ir o ir al centro de salud de la ambulancia, a veces no hay la ambulancia, bueno, no hay por combustible, darle combustible, bueno, ya no hay miedo, pero allá la paciente, a veces ve un peor, a veces algunos más no hay. Por ejemplo, un boy me sube a mi auto, ya hay cucuma,
a veces no ya recuperar ahí más. Pero oye, ya la pedir solución de parte del presupuesto, oye, ya oye, ampliar, a veces la peala. El gobierno, el Estado, nunca nos lleva la ampliación, llevamos a la parte de salud, y bueno, ya es un pibe tal. Bueno, doctor, ¿qué tenemos en este sentido? Y bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. Ese es nuestro problema, ese es nuestro dolor de cabeza que tratamos de solucionar constantemente. Por un lado, la discriminación que todavía sufren en los hospitales. Así como decía Jacinto, en el hospital de Concepción siempre teníamos la queja de que no la atendían enseguida, le dejaban para más tarde y también que le entregaban receta a los médicos. Generalmente no se les cobra por cama y más cosas, ese tipo de denuncia nunca obtuve. Pero sí de que no se les atiende enseguida, ellos se van, están toda la mañana, toda la tarde y muchas veces tuvieron que regresar a la comunidad sin que sean atendidos. Ahora, pero ahí mismo, ese no es un problema presupuestario. Bueno, vos sos médico no, por eso. Y allí hay otra cosa porque el mismo médico está faltando a su compromiso. No, y quería llegar a eso. Justamente, uno es el problema esto de discriminación, que es evidente todavía entre los, según decían ahora, 40.000 ya funcionarios que estamos en el Ministerio de Salud. Y uno de nuestros trabajos en el Ministerio es justamente hacerle capacitación dentro de lo que llamamos la interculturalidad a todos los funcionarios. O sea, no podemos tampoco a los 40.000 llegar. Llegamos en los puntos más clave, en eso llegamos al Hospital de Concepción, donde en los últimos meses se solucionó ese problema. Ya no tenemos más quejas de que allí no se le atiende enseguida, que se le da receta. Estos últimos meses, o sea, todo este año casi ya no hubo problemas. Y el otro problema que ellos nombraban era la falta de recursos para la movilización, que fundamentalmente se refiere al combustible o cuando se descompone una camioneta, por ejemplo, es muy difícil dentro del ministerio reparar ese vehículo. Yo hasta hoy día no puedo entender cuál es la falla, dónde está el problema, pero uno solicita y no se arregla. O sea, eso tenemos. ¿Pero ese es un problema con los indígenas? No, es un problema del ministerio. O sea, de todo el ministerio. En el interior principalmente. Y en el interior fundamentalmente. Yo he descubierto ya muchos factores. Está el chofer que nos denuncia que se descompuso su vehículo o que está empezando a andar mal hasta que se le cae. Entonces, todo eso, por ejemplo, son cosas que uno va recogiendo con el correr del tiempo, pero que a veces no sabe cómo solucionar. El combustible, que no depende la compra de combustible, por ejemplo, de nuestra dirección. Depende de la dirección administrativa del ministerio. Y ellos de vuelta te distribuyen según un criterio que ellos eligen. Cosa que yo no estoy de acuerdo, que la forma en que me distribuya a mí el combustible. En este momento tengo un problema de que tenemos 400 kilómetros de autonomía para ir a algún lado, por la forma en que se nos distribuye el combustible. Solamente a 400 kilómetros. Sí, o sea, es lo que tenemos nuestro tanque lleno. Podemos irnos hasta 200 kilómetros y regresar a Asunción. Nos vamos los 400 y nos quedamos allí. Yo no. Yo tampoco. Sí. Porque es un problema burocrático. Hay un problema de personal, o de la persona funcionaria, profesional, sea enfermera o empleado administrativo, sea doctor, doctora. Por un lado, yo por lo menos observo estos problemas a nivel personal. Es un problema ético, si se quiere, porque no hay una directiva, me parece a mí, desde arriba que diga, bueno, no le van a atender a los indígenas. No hay una directiva de esa. Al contrario. Hay, como estaba diciendo, bueno, se está capacitando. Bueno, ese aspecto sí podemos solucionar y eso creo que está en nuestras manos. Eso es de alguna manera fácil de solucionar. O no tanto, no es tan fácil. Porque se necesita presupuesto. Yo, por ejemplo, tengo que irme al hospital de Concepción, por ejemplo, son 416 kilómetros. Me voy y me quedo en el puente. Hasta allí me alcanza mi combustible. Pero, a ver, pero el doctor, por decir de Concepción, sí, o doctora de Concepción, sabe que el indígena es una persona y que tiene que ser atendida como tal.
Entonces, no es una cuestión de presupuesto, me parece a mí. No, pero el problema es que la gente no tiene esa conciencia. Yo te digo, estoy en el ministerio. La gente no tiene conciencia de que al indígena tiene que entender de que está viniendo, qué sé yo, de 200, 300 kilómetros en el Chaco, 80, 60 kilómetros en la región oriental. Hemos echado a médicos que le decían a un paciente indígena que se fuese a bañar y que después viniera a hacerse atender. Se le ha separado. Trabajaba en la APS, recibimos la queja, fuimos, comprobamos y sí, esas cosas suceden. O sea que no es parte de una idiosincrasia, de una, no sé, metodología de trabajo. Son gente en forma individual. Y vos te vas, le hablas y no es también de que ellos aprendieron y apretaron el botoncito y de ahora él ya sabe cómo manejarse con los indígenas. Es toda su conciencia, su forma de pensar sobre el otro, de que le hace hacer eso. Y con una sola charla, muy poco conseguí después 2, 3 charlas y tengo esa experiencia y cuesta, y nos llevó 5 años eso. Bien, es un tema, me parece muy interesante para el debate porque hay tanta información. El médico, la médica, etcétera, etcétera, los profesionales tienen mucha información, esté donde esté. Tiene acceso. Los medios de comunicación están diciendo permanentemente. Bueno, pero en fin, es para seguir hablando, pero yo quiero seguir dejando un poco picando la pelota en la cancha, en este caso, de los profesionales. Vamos a revisar un poco esto, ya Yasmina Pea, porque depende exclusivamente de nosotros, o de nosotras, como dicen. Entonces, ya solucionará PEA, por un lado, y después veamos un poco los otros también, los otros problemas. Pero vamos a hablar de los otros problemas enseguida.